Vamos a un resumen de lo más importante que le estaremos informando en esta mañana. A partir del 1 de enero del año que viene, mañana, los consumidores pagaremos más por el impuesto especial sobre productos y servicios a gasolinas. La Secretaría de Hacienda determinó que del 1 al 11 de enero del 2019 no aplicará ningún estímulo fiscal, por lo que los ciudadanos vamos a tener que pagar la totalidad de la nueva cuota del impuesto especial sobre productos y servicios. Este era un subsidio, este subsidio se quita y ahora al quitar el subsidio lo tendremos que pagar los mexicanos. Esto quiere decir que a partir del 1 de enero del año que viene los consumidores vamos a desembolsar 4.81 pesos por litro de IEPS para la gasolina magna, es decir, un incremento de 4.79% o el equivalente a 22 centavos por el litro respecto a la cuota del 2018 que se situaba en 4.59 pesos por litro. Las personas, por ejemplo, los que usemos gasolina premium, gastaremos un impuesto de 4.06 pesos más por litro, lo que significa un alza de 4.63% o 18 centavos. Es decir, los 18 centavos, cuando digo 18 centavos, estos estaban subsidiados, ahora los vamos a pagar todos. Esto comparado con el precio del 2018, que era de 3 pesos con 88 centavos el litro. En el caso del diésel, la nueva cuota de IEPS será de 5.28 pesos el litro, un incremento de 4.76% o 24 centavos. En 2018 fue de 5 pesos con 4 centavos el litro. Hay que aclarar que los incrementos en las cuotas del IEPS no necesariamente llevarán a un aumento en los precios de las gasolinas, ya que esto dependerá de cada establecimiento en un mercado de precios liberados. El gobierno de México estima que el próximo año la inflación cerrará en 3.4%, se me hace muy optimista, pero bueno, esa es la inflación que dice el gobierno tendremos, de acuerdo con los criterios generales de política económica de la nueva administración. Por cierto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió que en los próximos 3 años los precios de las gasolinas subirían solamente lo que indicara la inflación y posteriormente el costo bajaría una vez que se termine la refinería de Dos Bocas, que se calcula en 3 años en Tabasco, así como la remodelación, rehabituallamiento de 2 refinerías actuales que hoy están produciendo entre el 12 y el 30% de lo que tendrían que estar produciendo en caso de que estuvieran en condiciones óptimas. Andrés Manuel López Obrador da la espalda a los mexicanos, nos regalará de año nuevo un gasolinazo. Esto lo dice el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, dirigente de ese partido político. Explica que López Obrador eliminó los estímulos a las gasolinas y elevó las cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios. Dice, la gasolina es detonante de inflación y no hay nada más contrario al bien común que una cascada de productos y precios caros, incluidos los de primera necesidad. Dice Marco Cortés, cuando hay una alta inflación, siempre los más pobres terminan pagando. Es un duro golpe para el bolsillo de los mexicanos. Advierte que el PAN seguirá luchando porque el IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios, baje por lo menos un 50%. Miren, hay 2 IEPS y un IVA en el precio de la gasolina. Lo que está diciendo Marco Cortés es que de la suma de los 2 IEPS, estos se tomen sumados y se reduzcan a la mitad. Añade que Peña Nieto dejó a López Obrador el litro de la gasolina en 10 pesos con 80 centavos y que Peña le dejó a López Obrador el precio de la gasolina en 20 pesos. Pero ahora en enero los mexicanos que compremos gasolina vamos a pagar el IEPS completo, no habrá impuesto que lo pague el gobierno federal. Ángel Ávila, dirigente nacional del PRD, reitera que López Obrador faltó a su palabra de reducir los precios de las gasolinas y además incrementó los impuestos, medidas plasmadas en la Ley de Ingresos del 2019, aprobado todo esto por la aplanadora del equipo de Morena. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, a partir de enero, los consumidores pagaremos
completo el IEPS para las gasolinas y el diésel. Incluso las cuotas de este gravamen para las gasolinas serán más altas en relación con la última semana del 2018. Lo estoy viendo. Han de haber dicho el gobierno de López Obrador, ¿quién compra gasolina? Los que tienen dinero para tener un coche. Y entonces vamos a repercutirle a esos que compran la gasolina para su coche, vamos a darle la responsabilidad de que el impuesto especial sobre productos y servicios ya no reciba un subsidio y lo pague directamente el consumidor. Es lo que piensan ellos. Lo que se les olvida en su cabecita es que todo esto repercute directamente en los precios de los productos de la canasta básica, porque esto tiene que ser transportado, tiene que ser utilizada energía de alguna manera, para alguna forma dentro de los procesos de lo que los productos de la canasta básica inciden junto con la gasolina que están aumentando. El presidente López Obrador firmó este sábado un decreto para reducir en 50% el impuesto al valor agregado en la frontera norte del país. La resolución de estímulos fiscales para los estados del norte del país contempla bajar el IVA a la mitad del 16% al 8%, disminuir el impuesto sobre la renta del 30 al 20%, homologar los precios de los energéticos con las entidades norteamericanas colindantes y aumentar el salario mínimo en estas medidas. En toda la franja va a, como ya lo expresé, a bajar el impuesto sobre la renta al 20%, el IVA del 16 al 8%, se van a homologar los precios de los energéticos, va a costar lo mismo el gas, el diésel, va a costar lo mismo la energía eléctrica, las gasolinas, que lo que cuesta del otro lado de la frontera, y va a aumentar por todas estas facilidades a la inversión, aumenta el salario mínimo al doble. Yo estoy seguro de que esto va a ayudar mucho para terminar de retener a nuestros paisanos, compatriotas, que no se vean en la necesidad de emigrar. Es un plan que consiste en crear cortinas de desarrollo de sur a norte del país. Siempre las zonas de exclusión, desde mi particular punto de vista, no han sido muy buenas, porque proponen zonas con estímulos diferentes en la República Mexicana. Entiendo la problemática que se vive en el norte y en el sur, pero también entiendo la problemática que se vive en el resto de la República. Desde mi perspectiva, creo lo que tendríamos que hacer es una política de estímulos fiscales en toda la República Mexicana. En este momento, Andrés Manuel López Obrador tendría que estar bajando los impuestos y aumentando la base de contribuyentes, incorporando a la economía informal. De eso, hasta este momento, no se toca nada. En San Pedro Garza García, en Nuevo León, ante autoridades y empresarios, el presidente mexicano aseguró que con este programa, la franja fronteriza norte será la zona libre más grande del mundo. La ordenanza, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento económico, crear empleos y evitar la migración hacia los Estados Unidos, entrará en vigor el 1 de enero del 2019 en 43 municipios colindantes con Estados Unidos, en Baja California, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila, estados que abarcan los 3.180 kilómetros de la franja fronteriza. El presidente dice que en Nuevo León recibirá 15% más de participaciones federales, ya que concretaron una mayor recaudación fiscal y al haberlo hecho, entonces tienen derecho a tener un mayor presupuesto. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó crear una nueva zona económica salarial en los municipios ubicados en los 25 kilómetros inmediatos a la frontera norte, en donde el salario diario será de 176 pesos con 72 centavos, insisto, cada día. En el resto del país, el salario mínimo, ya se lo hemos anunciado, es de será a partir de mañana de 102 pesos con 68 centavos. No obstante,
las protestas contra el gobierno local, Andrés Manuel López Obrador defendió al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Dijo que ha actuado con responsabilidad y con respeto y que no han tenido diferencias. Duro juicio emite el presidente sobre el robo de combustibles. Denunció que los gobiernos anteriores sabían del hurto de hidrocarburos por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos. Esto lo hemos denunciado desde hace años. Incluso se descontaba del presupuesto lo robado. Fustigó, el gobierno funcionaba a partir de la corrupción, el gobierno era un facilitador de la corrupción, era su función principal facilitar el saqueo, facilitar que unos cuantos se quedaran con los bienes del pueblo, con los bienes de la nación. Amenazó, esto se acabó y además se combatirá el asunto de las facturas falsas y la doble facturación, porque esto constituye una grave evasión fiscal. Sin embargo, aclara, y esta es la parte para mí anticlimática, ¿no? Dice, no enjuiciaremos chivos expiatorios para taparle el ojo al macho, como ocurrió en administraciones pasadas. El tabasqueño luego suaviza y señala, soy partidario de un punto final y de que iniciemos una nueva etapa, así lo dijo. Ya es una etapa nueva. Desde luego que sí se tenía conocimiento del robo de hidrocarburos y hay pruebas de que se sabía desde el gobierno del presidente Fox. Es más, se descontaba del presupuesto. En aquellos tiempos, les comentaba, el robo era de 12,000 millones de pesos al año. Ahora se calcula en más de 60,000 millones. En este contexto, 4,000 efectivos de la Policía Federal, Ejército y Marina se despliegan para brindar una protección especial a las instalaciones de Pemex ante el robo de combustibles. A esta medida se suma más inversión y más refinerías para sacar del coma inducido que vive Petróleos Mexicanos. La meta del actual gobierno es conseguir aumentar la producción de crudo a entre 2.4 y 2.6 millones de barriles diarios para el año 2024. En este momento estamos en un punto en el que estamos explotando arriba de 1.6 millones de barriles diarios y lo que se quiere es llegar a un poquito menos del doble para finales de la administración del presidente López Obrador. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público. Fíjense cómo lo informan, ¿no? A un empleado de Pemex y le impuso una multa de 8,352,547 pesos con 57 centavos. Este individuo, cuyo nombre desconozco, adscrito a Pemex Transformación Industrial, omitió aplicar penas convencionales a una filial de Odebrecht por 8.3 millones de pesos ante el incumplimiento de la empresa en un contrato para obras de la refinería Miguel Hidalgo. La resolución, puntualiza a la Secretaría de la Función Pública, es parte de los procedimientos administrativos sancionadores desahogados como resultado de la investigación iniciada el 22 de diciembre del 2016 respecto a la ejecución y cumplimiento de contratos suscritos entre Odebrecht y sus filiales con Petróleos Mexicanos. Pero ahí hay, miren, en este y en otros casos hay perdones del presidente de la República y tendríamos que decir, el presidente no está para perdonar, el presidente no es juez, el presidente es presidente de la República y lo que tiene que hacer el presidente de la República es decir a través de la Procuraduría, aquí hay un delito, punto, se acabó, pero no, ley de punto final, yo perdono pero no olvido, ese tipo de cosas. Lo que están haciendo es estimular a los rateros, porque los rateros dicen, no hombre, en México no se castiga el delito, en México llega el presidente y lo perdona porque lo entiende. Entonces, y luego dice el presidente, no vamos a ponernos a castigar porque significa estancarnos. Bueno, pues entonces la justicia significa estancamiento. Estoy haciendo un silogismo de lo que el presidente está tratando de hacernos pensar. Andrés Manuel López Obrador por fin respondió al INE
al Instituto Nacional Electoral comprometió su respaldo a Lorenzo Córdoba, presidente de esta institución, sobre su preocupación de que tras el recorte de 950 millones de pesos al presupuesto para el año que viene, el organismo podría enfrentar serias restricciones para cumplir con sus funciones de certeza. Le comento al presidente del INE que soy su aliado y le voy a apoyar, desde luego, de acuerdo a mis posibilidades, a mis límites, porque yo no tengo un poder absoluto ni quiero tenerlo. No, si no tiene poder absoluto el presidente López Obrador. Bueno, el mandatario insistió a los partidos políticos para que regresen o no reciban la mitad de sus prerrogativas. Reitero el llamado a los partidos para que devuelvan, regresen o no reciban la mitad de sus prerrogativas. Si son 5,000 millones, ahí hay 2,500 millones de ahorro. Vamos a ver qué responden. Ahí dice que la mitad, o sea que con la mitad ya queda, ¿no? La Cámara de Diputados alista una serie de audiencias públicas a partir del 8 de enero para analizar la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, luego de que los coordinadores parlamentarios pactaron la apertura de un periodo extraordinario entre el 16 y el 17 de enero para votar el dictamen. Mario Delgado, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, informó que están convocados funcionarios federales, gobernadores, alcaldes y legisladores, fundamentalmente. La vicecoordinadora del PRD en la Cámara Baja, Verónica Juárez, opinó que el presidente de la República pretende imponer por decreto la Guardia Nacional, pasando por encima de la Constitución y del Congreso de la Unión, que tienen a espera el dictamen. Al repetir que con la Guardia Nacional no se pretende militarizar al país, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, dijo que se buscará conciliar posiciones contrarias y que la Cámara Alta se tomará su tiempo para consolidar dicha fuerza y enfrentar la emergencia en materia de seguridad, lo que está viviendo México. La Guardia Nacional será una institución confiable, con un alto grado de eficacia, alejada de la corrupción y de ser tentada con dinero de procedencia ilícita, dice Ricardo Monreal. La Guardia Nacional asumió las labores de seguridad pública en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec en Morelos, donde al mismo tiempo el Ejército inició la revisión de armamento y municiones, así como censo de los agentes que están operando en la zona. Están más permeados que nada. También se busca identificar la posible infiltración de la delincuencia organizada en corporaciones municipales, según funcionarios de seguridad. No se especificó cuántos días durará el operativo, pero el gobierno estatal destacó en un comunicado que se busca ofrecer a la población fuerzas de seguridad confiables. Las acciones se dan luego de la aparición de mantas supuestamente atribuidas a la delincuencia organizada, en las que se exponen nombres de comandantes y policías de los 3 municipios, quienes presuntamente trabajan para el crimen organizado. La elección extraordinaria en Puebla para gobernador y de 5 municipios tendrá un costo aproximado de 450 millones de pesos, da a conocer José Juan Espinosa, presidente de la mesa directiva en el Congreso del Estado. Indicó que los recursos fueron etiquetados en el anteproyecto de ley de egresos para Puebla, anteproyecto del 2019, que se votará ante el Pleno. El diputado local del PT adelantó que se propondrá que los comicios se celebren en el 2 de junio. O sea, vamos a tener un gobernador interino para hasta entonces, cuando también habrá renovación en los gobiernos de Aguascalientes, de Durango, de Tamaulipas, de Quintana Roo y de Baja California. Y con esto se renovaría también el gobierno de Puebla, que había tenido ya un periodo de un poco más de un año con Tony Gali al frente para que se ajustaran las elecciones de Puebla a las elecciones federales. Lo que nadie sabíamos en aquel entonces es que vendría un evento fortuito, desafortunado, en el que moriría la gobernadora de ese estado. El INE calculó que serán 309 millones de pesos los que se van a necesitar en caso de ser ellos y no el Instituto Electoral del Estado de Puebla los que organicen el proceso para las elecciones en el estado. Además, ¿saben qué?
Va a ser el INE nacional, ¿eh? Estoy seguro que va a ser el Instituto Nacional Electoral a nivel nacional quien organice las elecciones en Puebla. Familias y colaboradores del DIF de Puebla realizaron un homenaje en la sede del organismo a su expresidente y gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle, quien fuera coordinador del PAN en la Cámara de Senadores. Especialistas canadienses llevaron a cabo una investigación exhaustiva y objetiva del accidente aéreo en el que muere Marta Erika Alonso Hidalgo, gobernadora de Puebla, su esposo Rafael Moreno Valle, exgobernador del estado, y 3 personas más, según informa Roxanne Doust, que es vocera de la Comisión de Seguridad y Transporte del Canadá.